Por supuesto, Val Medina estaba hablando del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta información ha sido cubierta por los distintos medios. ¿De qué manera, Mariana? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Sí, fue el tema principal de muchísimos de los diarios de la Argentina. Efectivamente fue lo que ocupó mayor cantidad de espacio, en algunos casos con títulos más asépticos, como puede ser el caso del Tribuno o La Capital o el Día de La Plata, que dieron la información de que la Corte falló, que la ley de medios es constitucional, por ejemplo, que hay una aval a la ley de medios. Lo mismo titularon, como decía, el Tribuno y demás. Hubo algunos otros medios que festejaron directamente, que fue el caso de Tiempo Argentino, no tanto con el título, sino por la fotografía, y Crónica, que mezcló los dos temas justamente. Ganó la democracia, la ley de medios es constitucional. Este diario es uno de los grandes batalladores en la cuestión de la pelea para que haya una distribución justa del papel. Hay que decirlo, Crónica desde siempre peleó por eso. Otro caso fue el de Página 12, el mejor festejo a 30 años de la recuperación de la democracia, dijo este diario. Los tres diarios de Clarín, como son La Razón, Los Andes y La Voz, tuvieron diferentes posicionamientos. Por un lado, La Voz dijo que la Corte avaló la ley de medios y pidió aplicación imparcial, una especie de pero que pusieron en este título. Los Andes fue un poco más aséptico, y en el caso de La Razón directamente lo que dijeron: ley de medios, la Corte falló a favor del gobierno, con una clarísima intencionalidad, que es un título que se va a repetir. La Nación fue una de las tapas, por supuesto, más esperadas en el día de hoy, a ver qué es lo que planteaba este diario. Triunfo del gobierno, dijo directamente, y habló de una sentencia de impacto político. Este diario, en una de sus notas, utilizó la palabra masazo para dar cuenta de lo que había recibido el diario Clarín. Obviamente que hubo trampitas, por supuesto, en las notas. Una de ellas fue en la edición online de hoy, donde pusieron al titular de la Corte Suprema diciendo que Lorenzetti admite que seguirá la batalla, que esto no termina acá. Fue lo que planteó el diario La Nación, con una idea de plantear justamente que la cosa va a seguir y que no termine y que el fallo no es definitivo. En realidad lo que estaba planteando el titular de la Corte es justamente lo que dicen en el fallo, y es que puede seguir la cuestión a nivel de discusión de patrimonio y de cuestión de dinero, pero no sobre la cuestión de la libertad de expresión, que es lo que estaba en discusión. Hubo otra cantidad de trampas también, como por ejemplo una batalla que aún está lejos del final, uno de los títulos del diario La Nación. Una nota de Pablo Sirven bastante particular, que titulada "Kirchner quiso pactar con Clarín y como no pudo, le declaró la guerra". La verdad que es una lectura un poco infantil. En esta nota que estamos viendo recién, que veíamos, y en esta también de Carlos Pañi, vemos hay una vinculación con las elecciones, pero asumen esto que decía antes del masazo que dicen que recibió Clarín. Y me refería antes a la de Pablo Sirven, donde hay una lectura, la verdad, bastante infantil, una especie de estaban peleados, eran amigos, luego fue antipático, este tipo de lectura. Y se ve que este periodista sabe mucho de televisión, pero de lectura política todavía no demasiado. Y otra nota, por ejemplo, que se utilizó muchísimo es este tipo de notas con Gregorio Badeni o con otros constitucionalistas, con una idea de citarlos como citas de autoridad. En realidad son los más fundamentalistas opositores justamente de la ley de medios, y son siempre no solo los consultados por el diario para entrevistarlos, sino también como asesores de la empresa. Por lo tanto, su palabra, si bien es válida por lo que ellos saben, obviamente tiene esta vinculación. Y ponen, como hace siempre La Nación, una notita de un opositor editorial como para hablar de esta especie de pluralismo que ellos plantean de este modo. Obviamente que lo más esperado de hoy fue la tapa del diario Clarín. Recordemos aquella del 10 de octubre de 2009, Kirchner ya tiene su ley de control de medios, y en este caso el juego fue: la Corte falló a favor del gobierno, es decir, no de la ley, no del Parlamento, no de la constitucionalidad, no de lo que había votado la mayoría, sino a favor del gobierno. Una idea de en contra de Clarín, como siempre vienen planteando la cuestión. Ahora, hizo varias trampas el diario Clarín hoy, y podríamos enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, Lorenzetti admitió que puede seguir la pelea judicial, lo mismo que La Nación, con esta idea de que esto va a seguir, que no ha habido un límite, como les decía antes. Únicamente lo que puede llegar a pasar es que haya una discusión patrimonial, pero la discusión sí se terminó acá. Otro título:
Sabatella busca transferir de oficio los medios del grupo, una especie de presentación como si hubiera un capricho del titular del AFCA para transferir los medios, cuando en realidad de lo que se trata es de hacer cumplir el fallo y nada más que de eso, no hay otra explicación. Dijo que no aceptará un plan de desinversión de la empresa porque ya caducó el plazo. No es que lo dice Sabatella, Sabatella repite lo que dice el fallo de la Corte, no es un capricho de este funcionario. Otra nota que decía, el Grupo Clarín respeta el fallo y defenderá sus licencias en la justicia. También acá hay que aclarar, no hay más instancias judiciales donde el grupo pueda ir. Puede haber chicanas respecto de la discusión patrimonial, pero no respecto de lo que tiene que ver con la constitucionalidad. Eso está ya debatido y en los tribunales internacionales no puede seguir porque únicamente pueden ir los individuos, las personas físicas a presentarse y no una empresa. Consecuencias del cese de la licencia, allí hablaron de cese compulsivo, justamente también haciendo una trampa. Hacen otra nota relacionada con la preocupación de la CIP, que muy rápidamente habló ayer a la tarde, no se tomó casi nada de tiempo. Una mano política tendida al gobierno, servicio político de la Corte al gobierno, dijo Eduardo Van der Kooi. Zaffaroni lo tergiversaron y dicen el año de desinversión es judiciable. También dieron vuelta, algo que él explica perfectamente bien en los considerandos de su fallo. Y otra nota más, dicen para Argibay, Fait y Maqueda, la ley de medios afecta la libertad de expresión, que es parte de lo que ellos dijeron en su fallo. Son los tres que votaron en contra de que fuera de efecto inmediato esta ley. Claro, no dicen lo que dijeron los otros 4, que son la mayoría. Un dato para terminar y justamente vincularlo con los 30 años de la democracia. 73 proyectos fueron presentados en el Congreso. 4 poderes ejecutivos también enviaron sus proyectos al Parlamento, solamente uno, no solamente que se votó, sino que logró estado parlamentario, este que acaba de ser declarado constitucional. Gracias, Mariana.